La carta de San Pablo a la iglesia de Filipos, hermanos. Filipenses 2. Uno al 8. Leemos la palabra de Dios. Unidos, hermanos, por favor, Filipenses 2, 1 al 8, dice la palabra así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Vamos a orar. Señor, hemos leído tu santa palabra, que fue inspirada por ti, como escribió San Pedro, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O en lenguaje de San Pablo, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Esa Escritura es la que hemos leído en una de sus partes, y gracias porque estamos seguros que en la exposición del tema será en primer lugar para que te conozcamos más, y el conocerte, Padre, como dijo Jesús, en este hecho está la vida eterna. Ayúdanos para que en el aprendizaje de tu palabra esté la base de nuestro vivir, incluyendo el aspecto que nos relaciona a todos nosotros como hermanos en Cristo, a partir de la comunión que tenemos con Él, con Cristo, en cuyo nombre, Padre, oramos a ti. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? En los temas previos, hermanos, que se han desarrollado, se ha tenido el propósito, no de nosotros, aunque nos incluye, pero originalmente de nuestros padres en la fe, del siglo XVI, concretamente 1563, cuando se escribió el Catecismo de Heidelberg. ¿Qué propósito? De enseñar a la generación de ese tiempo y de todas las generaciones, y por eso desde este púlpito se difunde la enseñanza, para enseñar la palabra de Dios, no la palabra del hombre, como era lo dominante en esos tiempos. Y como el creyente, a través de su historia, ha confesado lo que cree de la palabra, el creyente, a través de su historia, ha enseñado lo que
cree de la palabra. Nuestros antepasados se preocuparon por enseñar a través de uno de los métodos sencillos en su formato, que es pregunta-respuesta. Y este formato es el que tiene y contienen los catecismos. Y en las últimas semanas hemos expuesto diferentes temas a partir de lo que en la teología le llamamos el periodo, la etapa en la vida de Jesús conocida como la humillación de Cristo. Y lo primero que aparece en ese documento de los años 200, la parte final, porque uno de los padres de la Iglesia lo cita en el año 300, en una de sus partes de ese documento dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Todo lo que eso significa se han expuesto desde este púlpito. Y esto que acabo de mencionar, hermanos, se le conoce como la etapa de humillación de Cristo. Desde toda su vida, incluyendo el resumen final: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Posterior a ello, hermanos, en este documento conocido como el Credo de los Apóstoles, porque refleja la enseñanza de ellos, en la otra parte dice: resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la Santa Iglesia Universal, y fue el tema del domingo pasado, o de la exposición anterior. Añade después de la Iglesia: creo en la comunión de los santos. Ya es un poco más concreto, más específico. Esto que acabo de mencionar, hermanos, es lo que trato de decir en la introducción acerca del tema de hoy, que como siempre está en nuestro boletín: enseñanza bíblica de la comunión de los santos. Que, como hacíamos mención, hermanos, aparece en ese documento que se le conoce como el Credo de los Apóstoles, y que los cristianos, repito, de muchos siglos después, porque estamos hablando del año 200, del año 300, tercer siglo, cuarto siglo, hasta el siglo XVI, miren, 4 para 16, ¿cuántos hay de por medio? 12 años, perdón, 12 siglos. Y entonces los creyentes de aquellos tiempos dijeron: ¿qué significa eso? Para que lo enseñemos al pueblo creyente de este siglo XVI. Y por eso, hermanos, lo retoman esas enseñanzas y lo plasman en uno de los credos confesionales de las iglesias reformadas en el mundo, que es el Credo de los Apóstoles. Entonces, hermanos, la enseñanza bíblica de la comunión de los santos. Lo primero que vamos a decir al respecto, hermanos, para que lo tengamos fresco en nuestra mente, dice la pregunta: ¿qué entiendes por la comunión de los santos? Y la forma en que respondieron nuestros abuelos, nuestros padres en la fe en ese sentido: ¿qué entiendes por la comunión de los santos? Primero, que todos los fieles en general,
y cada uno en particular, como miembros del Señor Jesucristo, tienen la comunión de Él y de todos sus bienes y dones. Ese es lo primero que se debe entender por la comunión de los santos. Segundo, que cada uno debe sentirse obligado a emplear con amor y gozo los dones que he recibido, utilizándolos en beneficio de los demás. Esta es la respuesta, hermanos. Y por eso hemos acuñado, a partir de la pregunta y respuesta que he leído, el tema enseñanza bíblica de la comunión de los santos. Nada más le damos el formato para que en la mente se quede un poco más de lo que vamos a exponer entonces. La Biblia enseña que los santos son los creyentes. Los santos son los creyentes. Debemos saber, hermanos, que la palabra santo, o plural, santos, su origen obviamente es en el idioma original, el que se escribió el Nuevo Testamento, el griego. Y se escribe agios, alfa, gamma, iota, omicron, sigma, para los que llevaron griego. Alfa, gamma, iota, omicron, sigma, agios, santo. Y quiere decir apartado. Lo hemos hecho en alguna ocasión, hermanos. Lo haremos nuevamente de manera rápida. Imagínense un círculo, hermanos. Ahora sí que, como decían nuestros antiguos chistes, ¿ya se lo imaginaron? En ese círculo, en su interior ponemos muchos puntitos, muchos puntos. Esa es la humanidad. Que como dice San Pablo, en Adán, y esa humanidad está en Adán, todos morimos, hijos de ira. Efesios 2, Romanos 5, 12 al final, la primera expresión utilizada, que en Adán todos morimos, hijos de ira, Efesios 2. Los santos, ¿de dónde fueron apartados? De ese círculo. Imaginemos otro círculo. En ese círculo, apartados del primero, condenados en Adán, porque son hijos de ira, se empieza a llenar el otro círculo, de los que Dios por su gracia apartó, a partir de su gracia. Y esos que fue apartando son los que la Escritura le llama santos. Por eso decimos, la enseñanza bíblica de la comunión de los santos. 1. La Biblia enseña que los santos son los creyentes. No es una élite. Ustedes saben que cuando se utiliza la palabra élite, queremos decir como algo muy especial, ¿verdad? Cuando hablan de policías de élite, son los que les dieron un entrenamiento para que se destacaran. Pero en los términos bíblicos, los santos se refiere al creyente común, que trabaja en diferentes actividades. Y la base es la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, todos los que traigamos la Escritura, leamos, por ejemplo, busquemos Romanos 8:27. Mira, está dirigido este libro, esta carta, a los creyentes en Roma, que vivían en Roma en el año en que vivió San Pablo y que les escribió esta carta. En el 8:27 leemos, mira, San Pablo está hablando de los creyentes y de Dios, y señala en el versículo 27, mas el que escudriña los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu. Sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña los corazones es Dios. Y luego añade, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por ¿quiénes? Por los santos. ¿Y quiénes son los santos? En primer lugar, en el contexto de la carta, los que estaban leyendo la carta. ¿Y quiénes eran? Los creyentes que vivían en Roma, creyentes en Cristo viviendo en Roma. En el mismo libro, capítulo 12, ahora, versículo 13, leemos también lo que sigue, hermanos. Miren, compartiendo, versículo 13, Romanos 12, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Practicando qué? La hospitalidad. ¿Y quiénes son los que hospedan? Pues los cristianos, de X lugar, para los creyentes que llegan, y los que viven allí, como dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y como hemos dicho en otras ocasiones, de las 4 divisiones que tiene Romanos, del 1 al 4 y luego del 5 al 8, la segunda división de Romanos, y luego del 9 al 11, diversas doctrinas desarrolladas allí sobre el estado del hombre. Romanos 1 al 4, lo que Dios hace a favor de ese hombre pecador. 5 al 8. ¿Por qué lo hace? Y viene toda la doctrina de que Dios es soberano y salva a los que quiere, etcétera, etcétera. Hace barros de honra, de deshonra, todo lo que enseña allí la palabra, y culmina con una doxología, la tercera división de Romanos, diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo esto, hermanos, es base doctrinal. Si se usara un término científico, o de las ciencias más bien, diríamos, ahí está toda la teoría evangélica sobre Dios, sobre el hombre, sobre la gracia de Dios, sobre cómo Él trabaja con un plan previo. Y respecto a todo eso, entonces dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. La cuarta división de Romanos, que es del capítulo 12 al 16, es donde viene lo que algunos llaman la vida práctica, la vida cotidiana. Y por eso se percibe, tomando en cuenta este factor señalado, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Y cuáles son las necesidades de los santos? O más bien, ¿quiénes son los santos? Los que la iglesia de Roma conoce, o la iglesia en Roma conoce, y que se siente impelido y comprometido a ayudar. En el 15:2, hermanos, de Romanos, dice, cada uno de nosotros lo que es bueno para la edificación. Ahí está hablando de los santos. ¿Quién es el prójimo que es creyente como nosotros? En 1 Corintios 16:1 dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda, ya no se dirige San Pablo a los creyentes que vivían en Roma, sino a los que vivían en Corinto. Se llama a los corintios, que es el gentilicio que se aplica a los que vivían en Corinto.
En cuanto a la ofrenda, 1 Corintios 16:1, para los santos, miren, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también. Y si uno, hermanos, ve el contexto en Hechos de los Apóstoles, donde se desarrolla el contexto, se refiere a los creyentes que vivían en Jerusalén en necesidad, particularmente de hambre. Entonces, ¿los santos quiénes son? Los creyentes en Cristo y que están en diferentes lugares. Por eso decimos, la comunión de los santos, en primer lugar, la Biblia enseña que los santos son los creyentes. No son aquellos que se va a hacer un proceso de canonización para primero declarar los beatos, y que cuando llegan a este nivel, entonces ya pueden ser invocados por la nación de donde es originario. Ustedes saben que en la doctrina romana ese es el nivel de influencia que tiene un santo, un beato. Si es de México, lo pueden invocar los mexicanos nada más. Cuando avanza el proceso y lo declaran santo, San Diego, que ni hasta el proceso de que es San Diego, entonces ya puede ser invocado para todo aquel que es fiel o creyente. Ese es el santo o los santos en el lenguaje romanista. Por eso es necesario aclarar que según la palabra, los santos son los creyentes. Por último, hermanos, antes de partir, en el libro de Judas, en el versículo 3, leemos lo siguiente, hermanos. Miren, Judas apóstol, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, todos los santos tienen la salvación en común, me ha sido necesario escribiros exhortando, que ha sido dado una vez a ¿quiénes? A los santos. A los creyentes comunes y corrientes, como suele decirse, con el término santos. Entonces, hermanos, creo en la comunión de los santos. Si alguien que asiste a una iglesia romana cuando lee o recita, creo en la comunión de los santos, ellos piensan en San Martín de Porres, en San Juan Diego, en San Martín Caballero, en San Agustín, etcétera, etcétera. La Biblia no admite eso. Cuando nosotros leemos, creo en la comunión de los santos, se refiere, hermanos, a los creyentes. Enseñanza bíblica de la comunión de los santos. En segundo lugar, hermanos, la Biblia enseña que la comunión de los santos parte del hecho de que son miembros del Señor Jesucristo. Ahora, la comunión de los santos parte del hecho reiteramos, de que son miembros
del Señor Jesucristo. Acuérdense, hermanos, que en las Sagradas Escrituras la analogía o la comparación o el ejemplo que utiliza San Pablo es del cuerpo. Así como el cuerpo tenemos una cabeza, y de allí entonces siguen los demás miembros, la boca, por ejemplo, los brazos, los pies, y lo va desglosando el apóstol San Pablo en el pasaje que todos tenemos en la mente, 1 Corintios 12, la mano, los pies, etc. La cabeza. Ese es el lenguaje bíblico para señalarnos que somos miembros del Señor Jesucristo y Él es la cabeza. En Romanos 8:1, que es un versículo, hermanos, muy conocido, señala en el lenguaje bíblico precisamente lo que debemos entender bajo la expresión de que los creyentes o los santos, que es el tema que estamos abordando, son miembros del Señor Jesucristo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, cuando San Pablo habla de que los creyentes están en Cristo Jesús, está señalando de que son miembros de Él, son miembros de Él. Por lo tanto, tienen la comunión de Él. La Biblia enseña que la comunión de los santos parte del hecho de que son miembros de Jesucristo. Es lo que estamos viendo como punto número 2. Porque la pregunta 55 con su respectiva respuesta dice, ¿qué entiendes por la comunión de los santos? Primero, que todos los fieles en general y cada uno en particular como miembros del Señor Jesucristo, miren, como miembros del Señor Jesucristo, tienen la comunión de Él, de todos sus bienes y dones. Entonces, la Biblia enseña que la comunión de los santos parte del hecho de que son miembros de Jesucristo. Por lo tanto, tienen la comunión de Él. ¿Qué significa eso, hermanos? Que los fieles, los creyentes, tenemos la comunión de Él. Yo cuando estaba preparando el tema dije, ¿qué no será mejor? ¿Tienen comunión con Él? Porque como que es más fonético, pero después empecé a reflexionar, ¿no? Y si yo quiero hacer una teología a lo mejor ligeramente diferente, no voy a decir que es del catecismo de Heidelberg, ¿verdad? Sino que es una aportación personal, para que así ya me juzguen mis consiervos y digan, ¿estás bien, hermano? O corrígele. Y entonces, hermanos, me vino a mi mente, porque uno cuando prepara la palabra, mi esposa sabe que tengo allí original, tengo diccionario de sinónimos, etcétera, y tengo un montón de libros en la mesa del comedor. Y me acordé, hermanos, y creo que por eso dice, por lo tanto tienen la comunión de Él. Y no con Él, aunque con Él también es verdad. Pero si queremos enseñar esta doctrina, tomemos la palabra que utilizaron. Y me acuerdo, hermanos, que una ocasión un hermano me preguntó, dice un texto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temor de Jehová. ¿Qué significa eso? Que el temor de Jehová. Y los maestros siempre nos gusta enseñar por ejemplos, o a través de ejemplos. Y yo le dije, ¿qué cosas
para irle contestando al hermano, para que él entendiera ese versículo de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces yo le dije, ¿qué cosas te causan temor, hermano, en la vida? Pues a mí me da miedo, por ejemplo, de que me asalten. Ahí estamos hablando de ladrones. ¿Qué más? Tengo miedo, tengo temor de que me atropelle un carro. ¿Qué más, hermano? No, pues yo tengo temor, si usáramos el mismo, o tengo miedo, por ejemplo, tengo miedo de morir. Entonces ya dijiste 3, 4 cosas. El que te atropella un carro te produce miedo, te produce temor. El que te asalten los ladrones. Entonces ese miedo o ese temor, ¿de dónde viene y quién te lo produce? El ladrón, la muerte, un carro que te va a atropellar. Entonces esos temores son del carro, son de los ladrones, son de la muerte. Y siempre andas pendiente de que no te enfermes, de que no te atropellen, ya andas casi paranoico de que el que venga a tu lado o atrás, pues no sea un asaltante. Ahí hay varios tipos de factores que te impactan con miedo, con temor. Ahora, el temor de Jehová es diferente. Te está señalando que esos temores no son principios de sabiduría, no vienen de Dios, sino que el temor de Jehová, empezando como dijimos aquí, cuando se declinan los sustantivos de Jehová, el de siempre indica pertenencia u origen. El temor de Jehová quiere decir que viene de Él. Él te da temor respecto a ¿qué? A que respete sus principios. Si la palabra me dice, honra a tu padre y a tu madre, si tú no honras acatando ese principio, debes tener temor. Pero ese temor viene de Dios, que te ha prescrito, que te ha indicado, que hay una ley que tienes que respetar, que 6 días trabajarás, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces, el temor de Jehová es sinónimo de respetar sus principios. ¿Qué queremos decir o qué captamos en la palabra de Dios cuando leemos que el varón o la persona fulana de tal era temeroso de Dios? Lo que la palabra nos indica con esa expresión es que respetaba sus principios, los principios de la palabra. Ahora, ¿por qué digo todo eso, hermanos? Porque la enseñanza bíblica de la comunión de los santos, estamos diciendo que la enseñanza bíblica, o la Biblia enseña, que la comunión de los santos parte del hecho de que somos miembros de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos la comunión de Él. Y bajo lo que ya he dicho del temor de Jehová, entonces nosotros podemos tener muchos puntos de comunión con otras cosas que no sean Cristo. Pero que nosotros debemos buscar la comunión de los santos. Y la comunión de los santos tiene su base en que somos miembros de Jesucristo, porque Él es la cabeza y nosotros estamos más abajo, formamos el cuerpo en la analogía de San Pablo de 1 Corintios 12, o en el lenguaje del 8:1, de que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, cuando dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los infieles, en las diferentes manifestaciones de los no creyentes,
Si nosotros no acatamos el principio bíblico y tenemos esa comunión, es igual al primer ejemplo de que el temor que debe dominar nuestra vida no es de la muerte, no es de la enfermedad, no es de que me asalten, no es el que me atropelle un carro, que también son temores y producen temor en el corazón, sino el temor que debo sentir es el temor de Jehová. Entonces la comunión que sí tenemos con otros núcleos de relación humana y que pueden ser de gente que no tiene temor de Dios, la comunión de los santos, en primer lugar, es la comunión de Él. Es la comunión de Él. Y la palabra comunión, hermanos, también lo podemos entender si lo desglosamos como unión común. ¿Qué es comunión? Unión común. Estamos unidos por algo que nos es común. Y la comunión de Él es que estamos en Cristo, es que somos de Cristo. No soy de ninguna otra relación humanos. Los podemos aceptar en tanto no comprometan la unión común con Cristo. Si entendemos esto, podemos entender los principios bíblicos cuando dice, el que ame más a su padre que a mí, dijo Jesucristo, no es digno de mí. Por eso la unidad, la unión o la comunión con Cristo es fundamental. Entre tanto, las otras uniones no comprometan este punto, nosotros podemos tener amistad dentro de los límites de la palabra, porque estamos en Cristo. Ahora, hermanos, estando entonces unidos con Cristo, tenemos unión con Cristo como santos, dice la palabra, y lo expresaron nuestros antepasados en el catecismo, tienen sus bienes, así dice la respuesta. ¿Y qué son los bienes, hermanos? Miren, nosotros podemos entender la enseñanza de la palabra, que es clara, pero para tener más claridad, con ejemplos comunes. Miren, ¿qué tipos de bienes conocemos nosotros, hermanos? En términos así muy populares. Por ejemplo, esto que estoy tocando es un bien. Sí, un bien mueble. ¿Y el edificio qué es? Un bien inmueble. Y si tenemos un terrenote por allá y otras cosas, les llaman, por ejemplo, bienes raíces, ¿verdad? Esos son bienes. Ahora, ¿qué bienes nos dio Dios? A través de nuestra unión común con Cristo. Hermanos, sin entrar a los detalles porque ya sería otro tema, en Efesios capítulo 1 habla de las bendiciones espirituales que Dios nos dio en Cristo Jesús. Pues esos bienes espirituales que podríamos desglosar a partir de Efesios capítulo 1, del 1 al 13, 14 particularmente, son muchos de los bienes que Dios nos ha dado. Y en la imaginaria, hermanos, podríamos nosotros decir, entramos a una residencia, ese es un bien inmueble. Ahora, vamos a suponer, hermanos, que tenemos un edificiazo de esos que les llaman residencia o mansiones. Ese es un bien.
pero que nos lo entregaron en la imaginación para ir entendiéndole, en obra negra. Ya está en obra negra todo eso que le llamamos residencia. Ahora, para que se convierta realmente en residencia y deje de ser obra negra, ¿cómo se llama, hermanos, cuando le van a poner cortinas, le van a poner alfombra? Decoración. Entonces, hermanos, dejemos hasta allá el ejemplo y lo vamos a retomar. Bienes. Mateo 25:14. En 25:14 de San Mateo, hermanos, mira, porque el reino de los cielos, y reino de los cielos es sinónimo del reino de Dios, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, ¿y qué les entregó, hermanos? Sus bienes. Entregó sus bienes. Y a nosotros como creyentes nos entregó bienes. La imaginaria, la residencia que tenemos en obra negra. Pero como queremos, y su propósito es que sea una residencia, entonces vamos a empezar a poner en todas las habitaciones de la residencia, inclusive en los baños, o todo lo que tiene para cuartos, recámaras, etcétera, necesitamos entonces un diseñador. Y ese ya tiene el don del diseño. Porque un don tiene un orden, hermanos. Si los varones, si los creyentes en Cristo, Dios les da, como enseña la palabra, dones, eso quiere decir el orden que Dios estableció en su creación para utilizarlo. Si me dio el don de la enseñanza, pues yo voy a empezar a enseñar a diestra y siniestra, sin aprender los métodos. No voy a ir a ninguna escuela, ni a ninguna universidad, ni a ninguna escuela bíblica, porque yo no necesito de eso, porque el don que yo tengo, que es de la enseñanza, me lo dio el Espíritu Santo, porque así dice San Pablo. ¿Así debemos pensar nosotros? No. Dios sí equipó con eso al individuo, su hijo, el creyente. Pero entonces va a desarrollar, en respuesta al orden de Dios, lo que va a necesitar para echar a andar lo que Dios le dio. Si es de la enseñanza, va a aprender todo lo que Dios dio en el orden establecido por Él para echarlo a andar. Si le dio voz bonita, ¿ustedes creen que los cantantes que solemos admirar, ellos no estudian las técnicas del canto, hermanos, para que luego ellos dicen, creo que sin entrar en detalles decimos, es que no cantes con la garganta, canta con el diafragma? Y eso son técnicas. La capacidad, la voz bonita se le dio Dios, pero hay un orden que deben tomar en cuenta para entonces, con todas las técnicas en el orden de Dios, así también nosotros. Ahora, hermanos, la decoración, pero es lo único que se necesita en una residencia para que se convierta en una residencia. ¿Qué más se necesita? Que haya albañiles que hagan el aplanado, la pintura y todo, hermanos. Y después de acabado eso, ahí está la residencia.
entras y hay una lindura por ejemplo, de lámparas, de características que lo dieron, pero qué bonita está esta casa. ¿Y quiénes participaron? Varias gentes que tienen especialidad para que, desde el arquitecto, desde el albañil, el técnico en electricidad, el decorador, la decoradora. Nosotros tenemos los bienes del Señor. Pero los bienes, junto con los bienes, dijeron nuestros abuelos, también los dones. ¿Y qué son los dones? Pues así como para que una residencia se convierta en residencia y deje de ser obra en bruto, y se necesita entonces varios tipos de oficios para que se convierta en residencia, nosotros tenemos los bienes de Dios. Y esa residencia dejémoslo allá. Vayamos pensando concretamente en algo. Por ejemplo, hermanos, yo he platicado con algunos. Hermanos, miren, hay gentes. En Chalma hay un grupito de 10 gentes. Hay 3 familias en Morelia. Hay unas nuevas gentes en Zitácuaro. En el rancho, como a 3 kilómetros de Rancho Viejo, Michoacán, está un pueblo de Santa Rosa. Hay 3 familias. Ahora, ¿qué necesitamos allí? ¿O para estos lugares? Miren, Dios nos dio bienes. Y un bien principal, hermanos, y que muchas veces enfatizamos, es la salvación. ¿Dios nos dio la salvación, hermanos? Claro. Ahora, ese es un bien de Dios, que nos dio Dios como creyentes. Ahora, la salvación como un tema de los bienes que da Dios debe cuidarse. ¿O no dice la palabra que debemos cuidarlo con temor y temblor? ¿O porque somos predestinados ya vamos a ser descuidadotes? No. Ahora, para que esa salvación sea cuidado con temor y temblor, entonces se requiere que de los fieles, que de los creyentes, o en términos de la palabra y reflejado en nuestro catecismo, los santos utilicen sus dones. Y no vayamos lejos. Estuvimos en Miahuatlán. Estamos desarrollando, cultivando, para que la obra en bruto se convierta en residencia. ¿Y qué deseamos con los hermanos de Miahuatlán? Que conozcan la Reforma. ¿Y quiénes utilizaron sus dones para que la Reforma sea conocido allí? 3 varones. Primero nuestro hermano Juan, después nuestro hermano Aarón, en tercer lugar un servidor, con los dones que Dios nos ha dado, respecto a lo mucho, lo poco o lo mucho de la palabra. Dice, hermanos, miren cómo lo plasmaron nuestros abuelos. Miren, ¿qué entiendes por la comunión de los santos? Primero, que todos los fieles en general y cada uno en particular, como miembros del Señor Jesucristo, tienen la comunión de Él, de todos sus bienes y dones. Ahí están. Segundo, que cada uno debe sentirse obligado a emplear con temor y gozo los dones, así como la decoradora, así como el albañil, así como, ¿qué más gente se necesita para que una casota se convierta en residencia, hermano? Muchos, los que ponen el piso, los que pulen el piso, los que hacen la limpieza. Por ejemplo, hermanos, en Los Pinos, ¿como cuántas gentes habrá para que hagan la limpieza? Pues todo eso se necesita.
Esos son los bienes, esos son los dones que tenemos los santos para los que son miembros. Y les puedo, allí hermanos se necesita mucho trabajo, pero los dones que habla San Pablo, 1 Corintios 12, Efesios 4, Romanos 12, no se reduce a la iglesia. No veamos un dualismo, sino que todo lo que nosotros nos dio Dios para equiparnos es para el pueblo de Dios. El ser médico no es un don que Dios puso en el corazón del individuo y que lo debe cultivar a través del trabajo académico. Claro que sí. No necesitamos enfermeros, enfermeras, médicos en diferentes lugares como trabajo de la iglesia. Claro que sí. Entonces esos bienes, hermanos, esos dones, son las capacidades para administrar los bienes. Los dones son las capacidades para desarrollar y cultivar los bienes. Vimos uno, el de la salvación. Pero ¿cuántos podríamos poner como los bienes espirituales? Y ahí, para que eso se cultiven en el pueblo de Dios, ¿de quiénes necesitamos? Hasta de los poetas. ¿Qué son los cantos que entonamos, hermanos? Poesías. ¿Y quiénes los escribieron? Los santos. ¿Qué dones le dio Dios? El de la poesía. ¿Para cultivar qué? Los bienes. ¿Y cuáles son los bienes de Dios? Entre muchos, uno, la salvación. Pero la salvación no nos llega por generación espontánea. Dios nos da una fe. ¿Esa fe se debilita o se fortalece? Claro, hermanos. La fe puede menguar, pero puede aumentar. Se debilita, pero se puede fortalecer. ¿Y ahí a quién necesitamos? Desde los poetas que componen nuestros himnos. Hermanos, cuando uno se enferma, ¿no te cantas un himnito aunque sea mentalmente? Porque ustedes saben que cuando uno se enferma, hermanos, la enfermedad te puede debilitar, que ni quieres ni leer, ni quieres ni cantar, o no puedes por la dolencia. Pero la dolencia no limita la mente, y te estás cantando tu himnito acá, y te estás repitiendo las escrituras acá. ¿Por qué? Para que la fe se fortalezca, para que la salvación se mantenga incólume. Finalmente, hermanos, entonces miren, la enseñanza bíblica de la comunión de los santos enseña que los santos son los creyentes. La Biblia enseña que la comunión de los santos parte del hecho de que somos miembros del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, tienen la comunión de Él, que ya comentamos. Tienen sus bienes, tienen sus dones. Y finalmente, hermanos, la Biblia enseña que los santos deben utilizar sus dones en beneficio de los demás, como ya lo hemos señalado. Y recalcar lo último que hemos dicho, hermanos. Los bienes, los dones que Dios da a los santos a partir de su unión común con Cristo, no está limitado a los quehaceres de la iglesia, como muchas veces lo vemos reducidamente. 1 Corintios 12. Y entonces yo soy X profesionista. Pero si yo quiero servir al Señor, solo participando en el coro de la iglesia, y nos desvivimos porque queremos crear una banda eclesiástica,
Porque si yo no soy diácono, si no soy anciano, si no soy tesorero, si no soy maestra o maestro de la escuela dominical, no puedo servir a Dios. Como iglesia local podemos servir a través de esto. Pero con todo lo que somos, a lo que nos dedicamos, podemos ampliarlo, hermanos, al pueblo de Dios, no en el contexto de iglesia local, sino en el contexto de iglesia como organismo. Como hemos dicho aquí, hermanos, aquí estamos reunidos como iglesia institucional. Hay un pastor, hay ancianos, hay un local donde nos reunimos. Pregunto, a partir de mañana, cada uno a lo que se dedica, hermanos, ¿dejamos de ser iglesia? No. Pero allí ya no es iglesia institucional, sino como cuerpo de Cristo. Y nos podemos apoyar mutuamente como santos que tenemos comunión con Cristo y tenemos comunión con Dios. Tenemos comunión con Dios. Debemos retomar eso. Aquí tenemos, por ejemplo, a un abogado, a un ingeniero, a una contadora, a una secretaria. Yo no sé qué es el oficio de mi hermano Juan, del hermano Sí. Nos podemos ayudar mutuamente en el orden establecido por Dios. El que sabe electricidad nos va a ayudar mañana. ¿Va a ser gratis? No. El obrero es digno de su salario. Si un ingeniero, si una contadora, si un abogado, si a lo que se dedica cada uno va a ayudar al cuerpo de Cristo, claro, en el orden establecido por Dios. Y así está la iglesia trabajando, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por estas enseñanzas. Que Dios nos bendiga, que lo asimilemos en nuestra mente y corazón y que lo podamos difundir en los lugares y los vivamos, hermanos, en nuestra vida cotidiana, porque los santos tenemos mucho trabajo que hacer. Hay muchos de los lugares en los que les he mencionado. ¿Los vamos a dejar solos o nos vamos a involucrar? ¿Cómo? Que Dios ponga la visión en el corazón de cada uno para concretarlos. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque la enseñanza de tu palabra es muy contundente y clara en relación a lo que somos nosotros como santos en Cristo, en Él, porque sin Él hablar de santos sería como una especie de ironía, pero es verdad, porque en Cristo Jesús y Cristo Jesús en nosotros, como en palabras de San Pablo, mas Cristo vive en mí. Basado en esta razón, tenemos el beneplácito tuyo. La comunión básica y esencial como santos es con Cristo Jesús. Puede haber aspectos comunes con los incrédulos, pero siempre subordinados a la comunión con Cristo. Si no, no somos dignos. Por eso Jesús hablaba de los padres, del esposo, de la esposa, de los suegros, de las suegras, en San Mateo. Y al final decía, cualquiera que tiene en primer lugar esto, no es digno de mí. En cuanto la unión común o la comunión sea de Cristo, porque se origina en Él, procede de Él, todo lo demás tiene un lugar, entre tanto esté subordinado
y respetando el señorío de Cristo nuestro Señor. Tú nos has dado bienes, Señor. Uno de ellos, la salvación. Y la relación que guardamos para contigo en pacto, en el que vivimos y desarrollamos nuestra vida. Y para que se haga con éxito, en la forma y principios adecuados, necesitamos de los dones que has dado a tus santos. Ayúdanos para entender y para vivir en el contexto de estos principios de tu santa palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.